Bien, salimos con el presente que nos dio la gente de la Casa de la Cultura. Lo tenemos ahí de cábala ya hasta fin de año. ¿Tenías un anuncio para hacer, mi estimado Manuel? Para la gente de San Pedro, que esté atenta, porque en cualquier momento ya nos vamos a acercar por allá, porque vamos a preparar un programa con historias Todo San Pedro. Sobre San Pedro. Así que ya en cualquier momento nos van a tener por allá con un camarógrafo y vamos a ver imágenes. Y vamos a volver con Palpalá. Y después también con Palpalá. ¿Y ahora sabes con quién volvemos? ¿Con quién? Con la Lilian. Con Lilian. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con esta temática de los caminos, la seguridad en los caminos, el ferrocarril, vamos a ver cómo actualmente también sigue ocurriendo lo mismo, en los problemas en el camino. Por ejemplo, el abigeato, ¿sí? O sea, el robo de ganado en la ruta actualmente se está dando muchísimo. Pero esto quiere decir que antes ya teníamos este problema. Actualmente existe el IGVET, el Instituto de Genética Veterinaria, que creó una metodología para poder resolver esta temática y creó el banco de ADN, que tiene más de 10.000 muestras de ganado vacuno, como una manera de poder terminar con la problemática esta y yéndonos ya haciendo un examen retrospectivo. Y vamos a principios del siglo XIX, ya el problema se había originado. Del abigeato ya existía. Ya existía el abigeato. ¿Qué pasaba con el robo del ganado en Jujuy a principios del siglo XIX? A principios del siglo XIX, bueno, exactamente. Así como ahora los camiones llegan y matan los animales, se roban los animales, bueno, en esa época ocurría lo mismo. Se robaban los animales, ya sea de ganado mayor o menor, que vendrían a ser las vacas, los equinos, burros, yegua, y los menores, hasta conejo, que ya sabemos, conejo, ganado porcino, ovejas. Entonces, todo esto eran robados en esa época. ¿Por qué? Porque al instalarse los ferrocarriles, ha sido esto caldo de cultivo para que se dejaran de lado estas hermandades que decía el profesor Armas, que existían y cuidaban los caminos para que no se produjeran estos robos, no daban abasto. Entonces, como yo siempre les digo, y voy a qué es lo que está pasando con el vecino, el común del vecino, mientras ocurrían batallas y hechos históricos importantes, y también, por supuesto, la instalación de los ferrocarriles acá en Jujuy, vamos a ver qué es lo que está pasando en Jujuy. Entonces, estos grandes ganaderos de entonces se dirigieron a las autoridades de la época. En este caso, este decreto que yo les traje, en la época que gobernaba la provincia, don Mariano Iturbe. Esta es una transcripción que les traje, que está acá a mi izquierda. ¿Y qué es lo que pasaba? Se dirigieron a las autoridades, que este tema había que terminarlo, y se empezó a legislar sobre el tema. Se va a dar un decreto en el año 1846, por el cual, tratando de solucionar este tema, uno de los articulados dice que la persona que robase un animal va a ser castigado con 100 azotes la primera vez que lo haga. Ahora, si es reincidente, se va a aplicar directamente la pena de muerte, porque esto era uno de los delitos más grandes que llevaba totalmente a la pobreza a todo el país. Saquemos una conclusión de esto, mi estimado Manuel y Lilian. Sí. Significaba muchísimo, el ganado tenía un valor preponderante en la economía de un país, del país que estaba evolucionando. Hablemos de Jujuy. De Jujuy, en este caso de Jujuy. Porque obviamente de la vaca la leche, la carne. Así es. Además, la población en esa época era eminentemente rural todavía. Por supuesto. Entonces, bueno, las fincas, los que se dedicaban a las actividades agropecuarias, y bueno, precisamente tenían que resguardar su propiedad, y bueno, una de las fuentes de producción más importantes que tenía en esos momentos Jujuy era
el ganado y también, bueno, la producción de frutas, hortalizas. Teniendo en cuenta también que después de haber pasado por grandes ejércitos por acá y habiendo el pueblo de Jujuy teniendo que donar gran cantidad de ganado, más bien estábamos casi empobrecidos en la parte ganadera, entonces había que cuidar, ¿sí? Y les traje este decreto y que siempre se los leo porque por ahí uno dice, bueno, ¿será verdad? Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué dice? Jujuy, mayo 9 de 1846. El gobernador y capitán general de la provincia, considerando, 1, que el abigeato es uno de los delitos que, complicado con otros igualmente graves, despedazan y destruyen la riqueza del país. 2, que la frecuencia y repetición con que se comete proviene de la lenidad con que hasta aquí ha sido reprimido. Que aún hoy también podemos hablar de la lenidad. Sí, lo leve de la pena. Sí. El 3, porque las leyes vigentes es condenado a muerte el reincidente en este crimen. Y se decreta que desde la publicación de este decreto que les estoy leyendo, será castigado con pena de 200 azotes el que robare por primera vez. Y el reincidente condenado a muerte. El artículo 2 dice, los robos cometidos antes de la publicación de este decreto se tendrán presente por la justicia de la provincia para declararse la reincidencia del reo. Y el artículo 3, a las justicias ordinarias en la capital y campaña corresponde la aplicación de esta dicha pena, la que deberá ejecutarse con la aprobación del gobierno. Y, como ustedes ya saben, el artículo 4 es publíquese por bando, como para ir conociendo que en esas épocas se pegaban los bandos en las esquinas características, también en el cabildo, y la gente iba a ver todas estas noticias, y esto es importante de destacar que en Jujuy estaba establecida la pena de muerte en estas épocas, aproximadamente hasta el año 1920. Tanto es así que el asesino de la Almita Sibila, Leonardo Condorí, fue condenado a muerte. Ya vamos a hacer un programa de la Almita Sibila que es, dicen que es milagrosa y está en el cementerio del Salvador. Y Leonardo Condorí, bueno, la viola, la descuartiza, ya vamos a contar la historia. Tremendo. Es condenado a muerte, pero se lo somete a una pericia. Me imagino que en esa época no había médicos forenses, había médicos nada más. Claro. Sí. Y bueno, y uno de los médicos que lo ve, no existía la psiquiatría, la psicología, no existía nada de ese tipo de especialización. Sí. Dice en su diagnóstico que Leonardo Condorí tenía rasgos y características de estupidez, pero que comprendía lo que hacía. Entonces, por los rasgos de estupidez, que era un minusválido si se quiere mentalmente, se le permuta la condena a muerte para ir a la cárcel del fin del mundo, que fue la cárcel de Ushuaia, donde estuvo Santos Godino, el Petiso Orejudo, donde estuvieron tantos, hasta 1900 y pico, claro, 40 y pico estuvo. Hay toda una época desde prácticamente fines del siglo XIX, 1890, en donde aparecen, sobre todo a partir del 1900 y hasta el 1930 más o menos, que existía lo que se llamaba el bandolerismo y el bandolerismo social. O sea, muchos que se dedicaban a actividades delictivas y otros que también, digamos, colaboraban con el pueblo o parte de lo que robaban se lo entregaban a la gente que más necesitaba. Una especie de Robin Hood. Algo más o menos así. Bueno, el crimen de la Almita Sibila amerita que hagamos un programa solo con este tema, porque cuando nosotros lo hicimos, conseguimos testimonios del bisabuelo de Leonardo Condorí, de los parientes del entonces policía, era policía Razo Torres, que fue el que lo apresa a Leonardo Condorí.
y lo lleva no esposado, maniatado, porque no había esposas. Lo lleva atado en el caballo hasta el cabildo, que estaba la policía ahí, y la gente se arremolinó para pedir que se lo ejecutara. Y si no me equivoco, en el archivo de tribunales está el expediente del juicio. Yo tengo el expediente color amarillo que sacamos porque este crimen se cometió en 1908 en Las Higuerillas. Usted pasa el Hotel Alto La Viña, llega al seminario y hace 2 kilómetros más por Forestal, a mano izquierda, ahí dice que está la tipa todavía, pero algunos me han dicho que ya no, hay un templete que se recuerda a la Almita Sibila. Ahí la violó y la mató, la descuartizó y se llevó parte de su cuerpo. ¿Y saben de dónde vivía Leonardo Condorí? ¿Por la zona de Cuyaya, me parece? No, en el Brete. Ah, en el Brete. Así que tiene que ver con Palpalal también el tema. Sí. Y lo siguió el policía Torres, lo sigue, después lo ascienden a comisario, se jubila como comisario por el tema y lo siguió hasta el Brete y vio como en una especie de fuente o palangana, digamos, las achuras, los intestinos de la... Te estás adelantando ya todo el programa. Sí, y yo quería decirles que hoy no van a actuar los copleros porque voy a seguir con el tema. Se suspende. No, pero es tan interesante porque salió en los diarios de Buenos Aires. En los diarios de Buenos Aires, el crimen... podemos hacer un programa sobre los crímenes famosos en Jujuy, el de Tauler y un montón de... y... ¿Quién firma el decreto Firma este decreto Mariano Iturbe, gobernador, que 1846. Fue fusilado. Claro. ¿A dónde fue fusilado? En el árbol que está en la avenida Corriente, en San Pedrito. En San Pedrito. Fue uno de los 3 gobernadores que murieron asesinados en nuestra provincia. Y uno de ellos es de San Pedro, Eustaquio Medina. Sí, señor. Envenenado a los 3 días de ser gobernador. Y el otro gobernador, Mariano Santibáñez. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué toda la gente ya grande yo no quiero jugar le dice a la zona de San Pedro la zona del ramal? ¿Por qué le dice la zona del ramal? ¿Por qué le decía? Porque siempre fue así. Claro. Y eso tiene que ver con la historia del ferrocarril, precisamente. A ver. Porque cuando los ramales construye, cuando se construye el ferrocarril, precisamente uno de los elementos necesarios para la construcción del ferrocarril, para la ampliación de los tramos del ferrocarril acá en Jujuy, es el poder sacar la producción de los ingenios azucareros. Entonces se empieza a construir desde Pampa Blanca un ramal del ferrocarril que se dirigía a San Pedro y a Ledesma. Por eso, en la construcción del ferrocarril se le empezó a decir a toda nuestra región de selva, ¿sí? Se le empezó a decir la zona o la región del ramal del ferrocarril. En realidad son las estribaciones de la selva brasilera, no subtropical. Sí, tiene varios nombres, se la conoce como zona de nuboselva, selva chaqueña, ahora yungas, y a todo esto yungas. Ahora, ¿por qué yungas? También nos preguntemos eso. Antes ramal por los trenes. ¿Y yunga? Y yunga es uno de los pisos ecológicos que tenían los incas. O sea, los incas dividieron todo lo que es la región de los Andes en distintos pisos ecológicos. Uno de esos pisos ecológicos, el más bajo, es el de la yunca. Es yunca, janca, puna, suni, quechua. O sea, son los distintos pisos ecológicos. ¿Qué tal? Entonces, por eso, desde hace mucho tiempo antes, sobre todo en la zona de Bolivia, a la zona del oriente, la zona más baja, que está entre los 0 metros, 100 metros y los 1500, 1600 metros, se la conoce como yungas, y que tiene las características, bueno, de vegetación abundante. Creo que San Pedro está solamente a 400 metros sobre el nivel del mar, cuando San Salvador de Jujuy está a 1259 metros sobre el nivel del mar. Es una depresión. Claro, nosotros, dentro de esta categorización, perteneceríamos también a la región de Yunga.
Bueno, empezá Sí. de nuevo. Yungas, ¿cómo era lo de los incas? Yuncas, Jancas, Suni, Quechua y Puna. Esas son las distintas alturas. Ajá. Lilian. La estratigrafía vendría a ser. Claro, Claro. que los incas lo usaban dentro de un aprovechamiento económico integral, lo que se llamaba control vertical, el máximo aprovechamiento de los distintos pisos ecológicos. Lilian, te propongo algo. Sí. Cerremos el libro. El libro de Petete. Qué bárbaro, el cabezón este es extraordinario. Los conocimientos que tiene, yo no me cansaría de escucharlo, Sí. de tanta memoria, tanto conocimiento y tanta vocación. Y que vas por lo que él acumulando hace. a través del tiempo. Llegas a una edad en que ya sos ya... Sí, no, pero yo... eximio. A mí se me nota la acumulación. A ver, pasámelo, vamos a leer mensajes de la los gente mensajes. y vamos a hacer un nuevo corte. ¿Está bien, Cody? Bien. ¿Está bien? Bien. Los felicito, excelente programa, qué interesante y maravilloso conocer nuestra historia, termina en 2:27. Buenas noches, señor Calvetti, los felicito por el programa, qué lindo el relato de los profesores. Qué lindo escucharlos de nuevo. Felicitaciones a los profesores del panel, Negro Querido termina en 107. Qué historias que cuentan, nunca escuchadas. Felicitaciones, familia Arévalo. Muy lindo e importante el programa. Felicitaciones, señor Calvetti. Termina en 346. Buenas noches, qué placer escucharlos y verlos. Quería comunicarles que hoy falleció también el señor payador Guichón. Que Dios lo tenga en la gloria. Guichón es el payador de De los festivales de Jesús María. Sí, Sí. de Jesús Siempre María. está, Sí, sí. Festival de la Doma y el folclore, ¿no? Claro, recorría Sí, la doble el país participando en distintos festivales. Vivía de y eso, todo. Sí. vivía de eso, de su capacidad para ser payador. Aparte, cultivar esa vieja tradición del recitado en octosílabos y bueno, y relacionarlo con la realidad y esa capacidad de improvisación que tenía realmente muy, muy importante para lo que es la cultura popular de nuestro país. Vos sabés que el payador, fundamentalmente en el sur, ¿no? Y en el centro del país, y donde también tenía características relevantes, era en el Uruguay. Sí. Hubo payadores muy importantes uruguayos que competían con los argentinos. Es una característica o un desprendimiento de un folclore, poesía, ¿puede ser? Sí, o sea, viene... Porque viene rimado. Claro, literariamente hablando, tiene un origen, podríamos decirse, una relación con lo que eran los cantares de juglaría de la Edad Media. Ah, los juglares. Claro, y que eso viene después con la cultura hispánica. Los juglares y los trovadores. Exactamente. Y bueno, inclusive la máxima obra de la literatura argentina, El Martín Fierro. Martín Fierro, está elaborado en versos octosílabos para que precisamente los payadores pudieran contar la historia. Y bueno, las célebres payadas de Martín Fierro también en el libro son muy conocidas. Por supuesto, con el viejo Vizcacha. Claro. Los consejos del viejo Vizcacha. Aquí me pongo a cantar al compás del bajo electrónico. Y una de las glorias jujeñas, Jorge Cafrune, Sí. tiene precisamente varios fragmentos del Martín Fierro relatados, contados con ese estilo. Musicalizados. tan particular de- Musicalizados. Vamos, directora de producción artística, vamos a una pausa. Muchas gracias, Andrea. Bien. ¿Qué pasa hoy que sabemos? Hay un Jujuy en la memoria, un pueblo heroico en nuestra historia. Duendes de ayer cruzando el tiempo